la infancia de un niño llamado Emile Sinclair, de 10 años, que hace una transición a la madurez. Cabe subrayar que durante su infancia parece que no tenga una muy buena imagen de sí mismo, ya que él mismo se ve como una persona Yo soy Ilian. Bueno, tengo el micrófono aquí. Estaba intentando que no ocupase demasiado espacio para que pudieseis ver el libro que quería abordar hoy. Si habéis visto el teaser, ya os habéis leído el libro, quizás habréis caído en la cuenta de que es el libro de Demián. Esta lectura tendrá dos formatos. Una es en ASMR y otra es con mi voz normal. Hoy tenía pensado grabar la versión en ASMR, pero hay bastante ruido por causas ajenas a mi voluntad. También hay muy buena luz y me apetecía abordarlo cuanto antes. Probablemente dedique un vídeo a desentrañar lo que es el simbolismo de Demián, porque es un libro que así de entrada cuesta un poco quizás verlo con la óptica de hoy en día. Demián se escribe y publica más concretamente en 1909 y nos narra la infancia de un niño llamado Emile Sinclair, de 10 años, que hace una transición a la madurez. Cabe subrayar que durante su infancia parece que no tenga una muy buena imagen de sí mismo, ya que él mismo se ve como una persona perversa dentro de su familia. Todas estas emociones se acrecentan a raíz de una serie de mentiras que tiene que contar para defenderse de un matón mayor que él, y durante la historia conoce a Demián, un niño mayor que en cierta forma le protege, le habla del cainismo, que merece también un vídeo aparte. Ya sé que ha salido en 30 monedas, pero no tiene nada que ver con lo que hemos visto en 30 monedas. Y también le explica el culto a un dios que a día de hoy es conocido por salir en diferentes tratados demonológicos. El más conocido, el de Colin Clancy, que es Abraxas. Vendría a ser la reconciliación de nuestras sombras y nuestras luces, lo bueno y lo malo unido, en contraposición con la mayoría de las religiones, que tienen un dios bueno y una contraparte mala. Esto se vería englobado en un todo mismo. Muchos, bueno, diciendo muchos, como si a lo largo de la Edad Media las sectas heréticas que intentan darle un giro de tuerca a una escritura sagrada fuesen la norma, dejémoslo en que algunas sectas gnósticas de hoy día y del pasado consideran a Abraxas algo así como Jesús, la unión de lo bueno y lo malo, siendo Dios Padre imperfecto y necesitando así de un hijo que una su carácter divino con el carácter humano para alcanzar la perfección. ¿Dónde se podría manifestar estas imperfecciones? Pues por ejemplo, en mandar a la tierra a un ser humano para que muera entre horribles sufrimientos. Apostillo aquí que se hizo una reconstrucción de cómo habría sido la pasión de Cristo en el caso de haber sido real, y creedme que es
realmente horrible. Esa sería la parte más imperfecta de Dios. Y su fusión con el carácter humano vendría a dar una perfección a través de esa imperfección humana, como puede ser la mortalidad, la enfermedad, el proceso de envejecimiento, nacer y todo lo que implica estar vivo y ser un ser finito. Aprovecho para remarcar que esto no es necesariamente mi punto de vista. Tengo mis propias creencias. Sí, soy creyente, pero no tengo por qué exponerlas aquí de buenas a primeras. Prefiero centrarme en la historia de cómo han evolucionado las religiones a hablar de mis creencias, porque yo soy el canal y no el centro de atención. Comenzamos. Demián. Quería tan solo intentar vivir aquello que tendía a brotar espontáneamente de mí, porque habría de serme tan difícil. Para contar mi historia he de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder aún mucho más, hasta los primeros años de mi infancia, e incluso más allá, en la lejanía de mi ascendencia. Los poetas, cuando escriben novelas, suelen hacer como si fuesen Dios mismo. Pudieran abarcar con su mirada toda la historia humana y comprenderla y exponerla como si Dios mismo la relatase, sin velo ninguno, revelando en todo momento su más íntima esencia. Yo no puedo hacerlo así, como tampoco los poetas, pero mi historia me es más importante que a cualquier poeta la suya, pues es la mía propia. Yo soy la historia de un hombre, no la de un hombre inventado, posible o inexistente en cualquier otra forma, sino la de un hombre real, único y vivo. Hoy se sabe, menos que nunca, lo que es eso, lo que es un hombre realmente vivo. Y se lleva a morir bajo el fuego a millares de hombres, cada uno de los cuales es un ensayo único y precioso de la naturaleza. Si no fuéramos algo más que individuos aislados, si cada uno de nosotros pudiese realmente ser borrado por completo del mundo por una bala de fusil, no tendría ya sentido alguno relatar historias. Pero cada uno de los hombres no es tan solo el mismo. También es el punto único, particularísimo, importante, siempre y singular, en el que se cruzan los fenómenos del mundo, solo una vez. De aquel modo y nunca más. Así, la historia de cada hombre es esencial, eterna y divina, y cada hombre, mientras vive en alguna parte y cumple la voluntad de la naturaleza, es algo maravilloso y digno de toda atención. En cada uno de los hombres se ha hecho forma el espíritu, en cada uno padece la criatura, en cada uno de ellos es crucificado un redentor. Muy pocos saben hoy lo que es el hombre, muchos lo sienten, y por sentirlo mueren más aliviados, como yo moriré más aliviado cuando termine de escribir esta historia. No soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca, y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave y armoniosa como las historias inventadas. Sabe insensatez y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres, que no quieren mentirse más a sí mismos. La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por completo el mismo. Pero todos aspiran a llegar a serlo, oscuramente unos, más claramente otros. Cada uno como puede,
Todos llevan consigo, hasta el fin, viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial. Alguno no llega jamás a ser hombre y sigue siendo rana, ardilla u hormiga. Otro es hombre de medio cuerpo arriba y el resto pez. Pero cada uno es un impulso de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos orígenes comunes, las madres. Todos venimos de la misma cima, pero cada uno, tentativa e impulso desde lo hondo, tiene su propio fin. Podemos comprendernos unos a otros, pero solo a sí mismo puede interpretarse cada uno. Capítulo primero. Dos mundos. Comienzo mi historia con un suceso de la época en la que yo tenía 10 años y asistía al colegio latino de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas de aquel tiempo exhalan aún para mí su aroma y irradian en mí una suave melancolía y gratos escalofríos medrosos. Las calles oscuras y claras, casas y torres, campanas del reloj y rostros humanos, habitaciones llenas de comodidad y el cálido bienestar. Habitaciones colmadas de misterio y de hondo miedo a los fantasmas. Huele a cálida intimidad, a consejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos fluían allí confundidos. El día y la noche venían de dos pueblos diferentes. Uno de tales mundos se reducía a la casa paterna y ni siquiera la abarcaba toda, sino que en realidad solo era comprendida a mis padres. En este mundo me era más bien conocido en su mayor parte. Me llamaba madre y padre. Se llamaba amor y severidad, ejemplo y escuela. Sus atributos eran un suave resplandor, claridad y limpieza. Las palabras cariñosas, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres tenían en él su centro. En él se cantaba el coral matutino y se festejaba la Nochebuena. En este mundo había líneas rectas y caminos rectos que conducían al porvenir. Había el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y la veneración, la palabra de la Biblia, la sabiduría. En este mundo debía uno mantenerse para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. El otro mundo comenzaba, sin embargo, en medio de nuestra propia casa y era completamente distinto, y olía de otro modo. Hablaba de otro modo, prometía y exigía otras cosas. En este segundo universo había criaturas y aprendices, historias de aparecidos y rumores de escándalo. Había una abigarrada marea de cosas monstruosas, atrayentes, terribles y enigmáticas. Cosas como el matadero y la cárcel, hombres borrachos, mujeres escandalosas, vacas que parían y caballos que resbalaban, relatos de robos, asesinatos y suicidios. En derredor nuestro existían todas estas cosas bellas y espantables, salvajes y crueles. En la calle de al lado, en la casa de al lado, corrían policías y ladrones. Hombres borrachos pegaban a sus mujeres, grupos de muchachas salían al anochecer de las fábricas. Había viejas que podían embrujarle a uno y hacerle mal de ojo. En el bosque vivía oculta una partida de bandoleros. Los guardias jurados perseguían a los incendiarios. En todas partes brotaba y fluía ese otro mundo impetuoso, en todas partes menos en nuestras habitaciones, en donde estaban mi madre y mi padre. Y esto era excelente. Era maravilloso que allí en nuestra casa hubiera paz, orden y reposo, deber y buena conciencia, perdón y amor. Era maravilloso que también existiera todo lo demás. Lo estruendoso, lo agudo, sombrío y violento, de lo cual podía uno huir en un instante, refugiándose de un salto al lado de la madre. Lo más singular era que los dos mundos confinaban uno con otro, estrechamente yuxtapuestos. Así, Lina, nuestra criada, cuando acudía al cuarto de estar a la hora de los rezos vespertinos y se levantaba al lado de la puerta, ambas manos bien lavadas, sobre el bien planchado delantal, entonando con su voz clara los himnos religiosos, pertenecía por completo al mundo de mis padres, al nuestro, al mundo luminoso y recto. Pero minutos después, en la cocina o en la leñera, cuando me contaba el cuento del hombrecillo sin cabeza, cuando se peleaba con las vecinas en el tenducho del carnicero, era ya otra, pertenecía al otro mundo, aparecía rodeada de misterio. Así sucedía con todo, y más que nada conmigo mismo. Ya pertenecía desde luego al mundo luminoso y recto. Era el hijo de mis padres, pero donde quiera que tendiese la vista o mi oído, encontraba siempre lo otro.
y yo mismo vivía también en aquel otro mundo, aunque muchas veces me pareciese extraño e inquietante y acabase siempre por infundirme miedo y enturbiar mi conciencia. Llegó a haber temporadas enteras en las que prefería vivir en el mundo prohibido, y el retorno a la claridad, por necesario y conveniente que fuese, me parecía casi un retorno a algo menos bello, más aburrido y vacío. A veces me daba cuenta de que mi fin en la vida era llegar a ser como mi padre y mi madre, tan claro y tan puro, tan reflexivo y ordenado. Pero el camino que conducía a aquel fin era muy largo. Hasta llegar a él había que pasar por muchas aulas. Había que estudiar y sufrir muchas pruebas y muchos exámenes, y el camino bordeaba siempre aquel otro mundo más oscuro, y se adentraba a veces en él, no siendo nada imposible permanecer y hundirse en un ámbito sombrío. Había historias así, de hijos extraviados, que yo leía con apasionamiento. Lo que más ensalzaba en ellas, lo que redimía toda culpa, era el retorno al hogar paterno y al bien. Y yo sentía que aquello era lo único derecho, bueno y deseable, pero no obstante me atraía mucho más aquella parte de la historia que se desarrollaba entre gentes perversas, entre los perdidos. Y si hubiera sido posible, me hubiese confesado que a veces era una lástima que el hijo pródigo se arrepintiese y fuera hallado de nuevo. Pero aquello no podía decirse, ni siquiera pensarse. No era en mí más que un vago sentimiento oculto en lo más íntimo de mi ser, algo como una sospecha o una oscura posibilidad. Cuando me representaba al demonio, podía imaginármelo en las calles, disfrazado o a cara descubierta, en el mercado o en una taberna, pero nunca en nuestra casa. Mis hermanas pertenecían también al mundo luminoso. Su contextura espiritual me parecía más próxima que la mía a la de nuestros padres. Eran mejores, más juiciosas y más perfectas que yo. Tenían defectos, tenían mañas, pero a mi ver todo aquello no pasaba de la superficie. No profundizaba en ellas tanto como en mí. Yo estaba mucho más cercano al mundo oscuro, al contacto con el mal. Se me hacía sentir muchas veces un doloroso agobio. Para con las hermanas debían tenerse iguales miramientos y respetos que para con los padres. Y cuando se había reñido con ellas, sentía uno después en su propia conciencia ser el culpable, el que había promovido la discordia, el que debía pedir perdón, pues en las hermanas se ofendía a los padres, ofendía uno al bien y a la autoridad espiritual. Había secretos que yo podía compartir con los pilluelos más desvergonzados de la calle, antes que con mis hermanas. En los días buenos, cuando todo era luminoso y la conciencia reposaba tranquila y limpia, era delicioso jugar con mis hermanas. Ser bueno y juicioso con ellas y verse a sí mismo envuelto en un noble resplandor apacible. Así debían sentirse los ángeles, en los que veíamos la suprema perfección, imaginando la dulce maravilla de ser ángeles rodeados de suaves músicas y perfumes como la Nochebuena y la felicidad. Pero tales días, tales horas, eran muy poco frecuentes. En los juegos con mis hermanas, en aquellos juegos buenos, inocentes y permitidos, mostraba yo, muchas veces, un apasionamiento impetuoso que enfadaba a mis compañeras y nos llevaba a la disputa y a la desgracia. Y cuando entonces apoderaba de mí la cólera, hacía y decía cosas terribles, cuya maldad sentía ya abrasarme mientras las hacía y las decía. Luego seguían horas difíciles y sombrías de arrepentimiento y contrición y el doloroso instante de pedir perdón. Al fin volvía a mí un rayo de luz, una dicha apacible, reconocida y sin discordias, que duraba unas veces largas horas y otras breves minutos. Yo asistía al colegio latino. El hijo del alcalde y del guardabosques mayor, muchachos impetuosos y traviesos, pero que pertenecían al mundo bueno y permitido, formaban parte de la misma clase que yo y venían algunos días a mi casa. Aunque despreciábamos en general a los alumnos de la escuela popular, yo me trataba con algunos muchachos de la vecindad que acudían a ella. Con uno de ellos habré de comenzar mi relato. Una tarde en los que no había colegio,
Tendría yo poco más de 10 años. Iba paseando con 2 muchachos vecinos míos, cuando se nos agregó otro algo mayor que nosotros, un chicarrón de unos 13 años. Fuerte, grosero, hijo de un sastre y alumno de la escuela popular. Su padre era un bebedor impertinente y toda la familia gozaba de dudosa fama. Yo sabía ya muy bien cómo se las gastaba aquel Franz Cromer. Le tenía miedo y no me agradó verlo unirse a nosotros. Afectaba modales de hombre e imitaba los andares y el lenguaje de los aprendices de las fábricas. Guiados por él, bajamos a la orilla del río junto al puente y nos ocultamos a los ojos del mundo debajo de aquel arco. La estrecha orilla entre el tanque y el arco y el perezoso fluir del agua servía de vertedero y aparecía cubierta de escombros, cacharros y trastos rotos, madejas enmarañadas de alambre oxidado y otras basuras. A veces se encontraba ante todo aquello alguna cosa aprovechable. Bajo la dirección de Franz Cromer tuvimos que registrar el vertedero, enseñándole nuestros hallazgos, que él iba guardando en sus bolsillos o arrojaba al agua. Le interesaban especialmente los objetos de plomo, cobre o zinc, y guardó todos hasta que fuimos encontrando así como un viejo peine de asta. Yo me sentía muy cohibido en su compañía, no porque supiese que su padre habría de prohibirme con todo trato con él si me enteraba de aquel primer encuentro nuestro, sino porque el mismo Franz me inspiraba miedo. De momento me alegraba que no hiciese conmigo diferencia ninguna, tratándome como los otros dos. Mandaba y nosotros lo obedecíamos como si fuese ya una antigua costumbre. No obstante ser, por mi parte, la primera vez que iba con él. Por último nos sentamos en el suelo. Franz escupía el agua con un aire superior de un hombre experimentado. Escupía una mella y lanzaba saliva donde quería. Nos pusimos a charlar. Los otros 2 chicos empezaron a vanagloriarse de toda clase de travesuras y maldades. Mis 2 compañeros se habían desligado de mí desde el primer momento y rendían homenaje a Cromer. Yo me encontraba aislado y sentía que mis vestidos y mis modales habían de incitarlos contra mí. Hijo de familia burguesa, alumno del colegio latino, no podía esperar que Franz Cromer me mirara con simpatía y sabía que los otros 2 me renegarían en cuanto se presentase la ocasión. Dejándome en la estacada. Impulsado por el miedo, comencé yo también a contar. Inventé una gran historia de merodeo y me adjudiqué el principal papel. Ayudado por otro muchacho, había robado una noche, en una huerta cercana al molino abajo, un saco entero de manzanas. Pero no de las corrientes, sino de las más finas, reinetas y doncellas. Huyendo de los peligros del momento, me refugié en aquella historia. Poseía cierta facilidad para inventar y relatar, y el deseo de prolongar lo más posible mi relato, para no volverme a ver en la temida situación anterior, empeorada quizá, me llevó a desplegar todo mi arte. Uno de nosotros, continué, había estado al acecho, mientras el otro se subía al árbol y tiraba abajo las manzanas y el saco lleno hasta los bordes. Tenía tanto peso que tuvimos que volverlo a abrir y dejar en el suelo la mitad de las manzanas, pero al cabo de media hora volvimos por ellas. Al terminar, esperaba alguna muestra de aprobación. Había acabado por entusiasmarme con mi propia historia, con mi propia mentira, dejándome arrastrar por la fantasía. Pero los 2 pequeños guardaron silencio, esperando el juicio de Franz Cromer, el cual se me quedó mirando penetrantemente y me preguntó con acento amenazador: ¿Es verdad eso? Ya lo creo, le respondí. ¿La pura verdad? La pura verdad, insistí, obstinado, aunque me sentía medio muerto de miedo. ¿Puedes jurarlo? Aquello acabó de angustiarme, pero respondí en el acto afirmativamente. Entonces di: lo juro por Dios y por mi salvación eterna. Por Dios y por mi salvación eterna, repetí. Está bien, dijo, y se volvió hacia el otro lado. Con esto creía ya conjurado todo peligro y respiré aliviado, cuando poco después se levantó Franz Cromer y propuso el regreso. Una vez arriba en el puente intenté tímidamente despedirme, pretextando tener que volver a casa. No te correrá tanta prisa, rió Franz. Llevamos el mismo camino. No me atreví a separarme de ellos. Franz continuó andando despacio y efectivamente caminé a mi casa. Al llegar a ella y ver la puerta con el grueso llamador de cobre, el sol reflejado en las ventanas y las cortinas del cuarto de mi madre, respiré hondamente. El retorno, el bendito retorno a la casa, a la claridad, a la paz. Rápidamente abrí la puerta, dispuesto a cerrarla enseguida detrás de mí, pero Franz Cromer lo evitó y entró conmigo. En el portal fresco y sombrío
que solo recibía luces del patio, se acercó a mí, me agarró del brazo y me dijo en voz baja: no tengas tanta prisa, tú. Le miré asustado. Su mano era una argolla de hierro en torno a mi brazo. Me pregunté qué se propondría conmigo y si querrían quizá maltratarme. Si grito ahora, pensé, si grito con todas mis fuerzas, quizá habrá alguien arriba que pueda bajar deprisa a salvarme. Pero no me atreví. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Qué quieres? Poca cosa. No quiero más que hacerte una pregunta. Los otros no tienen por qué oírnos. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Te advierto que me están esperando arriba. ¿Tú sabes? Continuó Franz en voz baja. ¿A quién pertenece la huerta de junto al molino de abajo? No, no lo sé. Creo que a Müller. Franz me había echado el brazo por encima y me apretaba contra él, obligándome a mirarle muy de cerca. En sus ojos brillaba un resplandor perverso. Sonreía con malignidad y su cara irradiaba crueldad y poder. No sé si te puedo decir de quién es la... Yo sí te puedo decir de quién es la huerta. Y sé que han robado allí manzanas y que el dueño ha prometido dar 2 marcos a quien le diga quién las ha robado. ¡Dios mío!, exclamé. Pero tú no se lo dirás. Sentía que era inútil recurrir a su caballerosidad. Pertenecía al otro mundo. Para él no era la traición un crimen. La gente del otro mundo no era en aquellas cosas como nosotros. Que no diga nada, rió Cromer. ¿Crees acaso que soy un monedero falso y que puedo fabricar todas las monedas de 2 marcos que quiera? No, amiguito, no. Yo soy un pobre, no tengo un padre rico como tú. Y cuando puedo ganarme 2 marcos, tengo que aprovechar la ocasión. Quizá me dé más. Me soltó de repente. Nuestro portal no olía ya a paz y a seguridad. El mundo se me vino abajo. Franz me denunciaría. Yo era un delincuente y se lo dirían a mi padre, y hasta puede que viniese la policía. Todos los terrores del caos me amenazaban. Todo lo feo y lo peligroso se alzaba contra mí. El no haber robado realmente no podía salvarme. Además, lo había jurado por Dios. Dios mío, Dios mío. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Adiviné que tenía que pagar mi rescate y busqué desesperadamente en todos mis bolsillos. Ni una manzana, ni un cortaplumas. No tenía nada. De pronto me acordé de mi reloj. Un viejo reloj de plata que había pertenecido a mi abuela. No andaba ya, pero yo lo llevaba por el gusto de llevar reloj. Rápidamente lo saqué del bolsillo. Escucha, Cromer, no debes denunciarme. Estaría muy feo. Mira, te regalaré mi reloj. Siento no tener otra cosa. Te lo doy. Es de plata y la maquinaria es muy buena. Tiene una pieza rota, pero puedes mandarlo a arreglar. Sonrió y tomó el reloj en su mano, grande y vasta. Miré aquella mano y sentí cuán profundamente hostil me era y cómo se disponía a caer sobre mi vida y mi tranquilidad. Es de plata, repetí con timidez. Me tienes sin cuidado, exclamó con hondo desprecio. Te lo puedes guardar y mandar a arreglarlo por tu cuenta. Pero Franz, repuse temblando de miedo a que se fuese. Espérate un poco, toma el reloj, es de plata legítima, no tengo otra cosa. Me miró con frío desprecio. Bueno, pues ya sabes a dónde voy. O también se lo puedo decir a la policía. Conozco al sargento. Se volvió para marcharse, pero yo le retuve por la manga. No podía ser. Prefería morir a tener que sufrir todo lo que caería sobre mí si Franz se iba de aquel modo. Franz, supliqué con ronco de emoción. No hagas tonterías. Es una broma tuya, ¿verdad? Sí, una broma, pero a ti te puede costar muy cara. Pero dime entonces lo que tengo que hacer. Estoy dispuesto a todo. Me miró entornando los ojos y se echó a reír de nuevo. No seas tonto, exclamó con falsa amabilidad. Lo sabes tan bien como yo. Me puedo ganar 2 marcos y no voy a permitirme el lujo de tirarlos a la calle. En cambio, tú eres rico. Tienes hasta un reloj. Dame tú los 2 marcos y en paz. Comprendí su lógica, pero 2 marcos eran para mí una suma tan elevada e inasequible como 10, 100 o 1000. Yo no tenía dinero. En el cuarto de mi madre guardaba una hucha que contendría algunas monedas de 5 y 10 céntimos, producto de las visitas de mis tíos y otras ocasiones análogas. Y nada más. Por entonces no me daban aún mis padres dinero alguno para mis gastos. No tengo nada, repuse tristemente. No tengo dinero, pero te daré todas mis cosas. Tengo un libro de aventuras, una caja de soldados y una brújula. Te las voy a traer. Cromer contrajo la boca, atrevida, maligna, y escupió en el suelo.
No digas más simplezas, ordenó. Puedes guardarte todas las porquerías. ¡Una brújula! No me enfades más y dame el dinero, ¿me oyes? Pero si no tengo un céntimo, nunca me dan nada. ¿Qué quieres que haga? Bueno, mañana me darás los 2 marcos. Te espero abajo en el mercado después de clase. Se acabó, pero si no traes el dinero, ya verás. ¿Y de dónde quieres que lo saques si no tengo... En tu casa hay dinero de sobra. Lo demás es cosa tuya. Mañana, después de clase, ya lo sabes. Y si no, y no dejes de llevarme los 2 marcos. Si no... Me disparó una mirada terrible. Escupió de nuevo y desapareció como una sombra. Solamente he leído este primer fragmento del libro porque por temas de derechos de autor hay que leer menos de un tanto por ciento. Entonces, si voy leyendo trocitos, sí que puedo leer el libro entero. Es lo mismo que estoy haciendo con el de Brett Anderson en inglés. Voy a intentar subir todo el contenido posible para hacer este fin de estado de alerta lo más ameno posible. Un beso y un abrazo. Sed sensatos, por favor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Demian, de Hermann Hesse. También leeré otras novelas suyas como son Siddhartha y El lobo estepario. Y ahora intentaré ponerme a hacer una ASMR si me da tiempo y dejan de tocar el claxon en la calle compulsivamente. Un besito.